Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean bienvenidos a la entrevista. Un verdadero placer, como siempre, contar con su amable audiencia. Hoy tenemos a una amiga en los estudios de Mira TV, a una persona a quien respetamos y queremos muchísimo por la labor encomiable que realiza. Se trata de la licenciada Rosa de Besa, quien es trabajador social egresado de la Universidad Central de Venezuela y además es vicepresidente de Fondemina, que es la Fundación del Niño Maltratado. Con ella vamos a tratar precisamente este tema. Signos del maltrato infantil, todo lo que conlleva en la vida de un ser humano que es víctima de este, que es considerado un delito. Bienvenida, Rosa, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por hoy invitarme. Un día cálido y además muy lleno de amistad y de amigos, porque aquí está con nosotras Olga, nuestra querida amiga y colega periodista, y por supuesto Yasmín de Besa, quien es una de esas periodistas que uno tiene como guía, como amiga, como ejemplo y como orgullo además dentro de la carrera. Así que bueno, aquí estamos en los estudios, está con su hijo y en familia. Pero bueno, con Rosa vamos a hablar, como decíamos, un tema realmente difícil de abordar, porque se supone que los niños, que esos seres maravillosos que a la vez tienen tanta fuerza pero tanta vulnerabilidad, tienen en esa vulnerabilidad opciones negativas en su desarrollo, porque hay personas adultas que no valoran lo que hay allí y que hacen las cosas de manera incorrecta, por desconocimiento o simplemente porque no tienen ese sentido humano que debe tener una persona para estar cerca de un niño. El maltrato infantil. Primero que nada, Rosa, bienvenida, y quisiera que contextualizáramos el tema. Ok, fíjate, el maltrato infantil, la Organización Mundial de la Salud lo tiene definido. Es la acción o la omisión. Eso quiere decir que yo puedo maltratar desde el actuar como también el no actuar, el permitir que otro haga y yo dejarlo pasar. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que es tanto la acción como la omisión. Por eso a veces se dice, bueno, pero es que yo no me di cuenta, yo no vi, yo no supe, pero sí vi que el niño estuvo con una marca, un hematoma, aparecen signos físicos en algunos casos, pero también está el signo emocional, que es el que no se ve y es el que hace más daño. Allí me imagino que esas personas o esos terceros que podrían eventualmente observar una condición serían, por ejemplo, o familiares cercanos o en las instituciones, dícese colegios, sí, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente tiene que ver con eso, y dentro de su articulado está establecido que cualquier persona está en la obligación, y si es un profesional tanto del área de salud como del área educativa, está en la obligación de denunciar, poner la alerta correspondiente. ¿Por qué? Porque si no estamos omitiendo una situación posible de maltrato y terminamos siendo cómplices de ellos, ¿no? Entonces, es importante saber que tanto los profesionales del área de salud como del área educativa también son de una u otra manera corresponsables de esa acción que puede estar sufriendo un niño. Rosa, esto yo lo veo tan complejo, casi que como una telenovela, aunque lamentablemente sea de la vida real, porque los casos pueden ser infinitos. Pero vamos a irnos desde lo más íntimo. Por ejemplo, la familia. Si un familiar, puede ser inclusive el otro padre, sí, observa una actitud violenta de uno de los progenitores hacia el niño, ¿cuáles deben ser los pasos? ¿Qué debe pasar allí? Lo primero es llamar la atención, lógicamente, ¿no? Una vez que yo empiezo a llamar la atención, si yo veo que el límite que yo intento colocar no es atendido, no es procesado, el otro padre no asume eso como una forma de modificada. Entonces yo tengo instancias como son los consejos de protección, las defensorías,
que entonces, bueno, ya como no me hace caso a mí y digamos que en la relación se convirtió como un hábito el tipo de maltrato que se esté presentando, yo puedo acudir, por ejemplo, a una defensoría de niños, niñas y adolescentes para recibir, para que el otro reciba desde la mirada del defensor cuál es el deber ser y por qué no es recomendable el trato que le está dando al niño. Que ahí me imagino, Rosa, que es importantísima la observación de un adulto, porque por ejemplo en el caso de los niños, si es el padre, bueno, mira, la persona que lo está maltratando es alguien a quien él seguramente ama, o si es otra persona, teme también, ¿no? O sea, son dos sentimientos muy profundos. El maltrato tiene que ver, nuestra cultura viene con rasgos de mucho maltrato. Entonces, si a mí me criaron sobre la base de un correazo, un grito, no sé qué, y yo estoy aquí, estoy bien, seguimos reproduciendo esa acción. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que cómo nos sentimos si yo me detengo un minuto y pienso cómo me sentí cuando a mí me dieron ese correazo, siendo yo niño, no me pongo en los zapatos de mi hijo ahora y no me doy cuenta de cómo se siente él cuando le dan el correazo. Esos niños maltratados están marcados inclusive de adultos, muchos adultos quizás ciertas actuaciones que tienen forman parte de esa niñez maltratada. Sí, todo niño maltratado termina siendo un adulto maltratador o maltratado. Hay dos opciones. O yo repito la conducta de mis padres, la que aprendí, o me transformo y como no quiero parecerme a lo que fue mi papá, maltratador, termino siendo maltratado por alguien. Me puedo conseguir una pareja que me maltrate. Ay, qué horrible, ¿verdad? Es algo así que uno sí, me puedo conseguir una pareja que me maltrate o un jefe que me maltrate, pero me convierto en un sumiso en cualquier tipo de relación. Sumiso donde permito que el otro, bueno, de alguna u otra manera, me utilice, me use, incluso me insulte, porque lo que tenemos es la creencia que el maltrato es solo el físico. Resulta que hay un maltrato psicológico que es el que abunda. O sea, hay tipos de maltrato. Hay tipos de maltrato. Y entonces ese maltrato psicológico, que es el que no estamos, es el que pasa desapercibido porque no lo vemos físicamente, ese es el maltrato que más marca. El decirle a un niño todos los días vas a ser un bruto, tú no puedes, eso no lo vas a conseguir, eso no lo logras. Claro, yo voy creciendo sobre la base de que las dos personas o las personas más cercanas a mí, desde chiquito me dijeron que yo no iba a ser bueno. Ese término que uno maneja y dice a los niños, no es lestasmania, eso es terror. Bueno, si yo desde chiquito a mí siempre me dijeron que yo era muy malo, yo soy muy malo, es muy tremendo, es incontrolable, no sé qué, yo me voy creando y voy creciendo sobre la base de eso. Bueno, si esas personas que me trajeron al mundo piensan eso de mí, bueno, yo lo puedo demostrar, que efectivamente soy lo que ellos quieren. Se van delineando la personalidad. Conducta, la personalidad del adulto. Fíjate que muchas veces los padres no observan la importancia, ¿no?, de la comunicación, del tipo de comunicación que tienen con los niños. Eso que tú observas, bueno, que tal niñito salió mal, no, que ese muchacho no estudia, es flojo, no sé qué. Eso digamos que calificativos un poquito menos soeces, ¿no?, sí, que otros que uno sabe que utilizan muchas personas. Pero que eso puede marcar de una forma determinante la vida de un ser humano. Claro. Y fíjate, sobre todo lo empezamos a ver cuando ellos entran al área escolar. En el ámbito escolar, entonces empiezan los docentes, bueno, es un niño que necesita ir a terapia, vayan a terapia, y como yo siempre digo, el niño puede ir a terapia, pero si los padres no deciden cambiar, porque el psicólogo, el terapeuta, ayuda al niño a tener herramientas. Pero si en mi casa me siguen diciendo que yo no puedo, que yo soy un bruto, o me siguen dando las palizas... Herramientas para defenderse de los padres, prácticamente. Sí, de una u otra manera, para defenderse de los padres. Pero si esos seres me siguen haciendo lo mismo, me siguen maltratando, ¿cómo salgo yo de ese vínculo? En Fondenima, que es la Fundación del Niño Maltratado, llegan muchas denuncias, pues sabemos que uno ni siquiera se imagina la cantidad de denuncias y casos que obviamente tampoco son denunciados, pero ustedes tienen una relatoría allí
de estos casos. Háblanos de cómo funciona, cómo la gente llega allí, qué hacen ustedes por los niños que son maltratados y que llega a ser comprobado esto. Fíjate, nosotros, Fondenima, el nombre es Fundación de Denuncia del Niño Maltratado, porque antes de la creación de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se podía denunciar en ciertos lugares y la fundación era uno de ellos. Con la creación de la LOGMA no podemos nosotros recibir denuncias, más si hacemos el resto de lo que la fundación hace, que es atención y prevención del maltrato infanto-juvenil. Entonces, eso tiene que ver con, llegan allí... Hacen seguimiento a casos, por ejemplo. Hacemos seguimiento a casos a través de esa institución. Hacemos atención una vez que ya está el daño hecho, digámoslo de esa manera. Hacemos atención a los niños o al grupo familiar en forma general, porque atendemos al niño, pero también a los padres, si son los padres o los abuelos, las personas cercanas. Hacemos la atención para ellos y dictamos talleres donde les mostramos una manera diferente de criar. Ustedes funcionan en la ciudad de Caracas. En Caracas. Exclusivamente. En el Hospital JM Los Ríos. Sin embargo, no excluimos la atención. O sea, ahí va gente de toda la Gran Caracas, Miranda, Vargas, incluso de Aragua. No importa, siempre que la gente tenga la posibilidad o la disponibilidad de tiempo y obviamente recursos para llegar a la zona, al Hospital JM Los Ríos, nosotros los atendemos. ¿Cómo se vincula la fundación con los organismos competentes? Es decir, si una persona observa un caso de maltrato infantil, que sea un vecino, un familiar, etcétera, o un padre, ¿puede ir con ustedes para ser orientados o cuál sería el mecanismo específico? Si llegan a la fundación, nosotros le damos las orientaciones respectivas, a dónde tiene que acudir, cuál es la instancia más cercana a su lugar de residencia, que es lo primero que uno hace. Esa es la más cercana, que normalmente son defensorías o consejos de protección. Rosa Devesa, trabajadora social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, está con nosotros, vicepresidenta de la Fundación del Niño Maltratado, que tiene sede en la ciudad de Caracas, está con nosotros en la entrevista. Les invitamos a ver unos mensajes y ya regresamos con más, pero el tema va a ser muy, muy importante y les invito a poner el acento en esta próxima parte, porque vamos a hablar con nuestra invitada experta en el tema acerca de los signos que usted debe observar para saber si un niño está siendo maltratado. Siga con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy está con nosotros la licenciada Rosa Devesa, trabajadora social. Ella es vicepresidente de la Fundación del Niño Maltratado. Está aquí para hablar de este tema tan escabroso y tan lamentable dentro de la sociedad, los signos que pueden observarse en el maltrato infantil. Y precisamente yo quiero que ella nos comente cuáles son los signos precisamente que podemos observar cuando un niño está siendo maltratado. Fíjate, lo primero en cuanto a los niños tienen distintas maneras de expresarlo y una de ellas es que o puede estar muy irritado, muy molesto. Es un niño que uno le puede preguntar a los padres y entonces repentinamente. Y repentinamente empezó a tener conductas agresivas, ya no quiere que nadie lo toque o se molesta, llora. Lo mismo que puede suceder, empieza a orinarse de noche, cosa que ya no hacía porque ya había superado la etapa de orinarse de noche. Incluso, tanto en el día como en la noche, tiene incontinencia. Esos son parte de los síntomas que uno pudiese decir son los más duros, los más focalizados, a los que hay que prestarle muchísima atención. Un niño que empiece a mamar dedo después de cierta edad, cuando eso no lo hacía, es un niño que ande retraído, que anda escondido, se esconde. Que pelea con otros niños, es agresivo. Puedes presentar la agresión con otros niños de una u otra manera, es una forma de descargar la rabia que tiene por algo que le puede haber sucedido, ¿no? Los niños van a la escuela y van a repetir conductas que han estado viviendo en su casa
o con su entorno cercano y no nos estamos dando cuenta. Entonces, el colegio es un centro de atención donde en definitiva nos pueden dar las herramientas o nos pueden decir, mira, qué está pasando con el niño, nos puede dar las alertas respectivas, si nosotros en la casa no la vemos. Bueno, fíjate que a mí me gustaría que pudiésemos hablar un poco de los tipos de maltrato, porque quizás hay personas que ven algunas circunstancias como normales. Me gustaría ya delimitar cuáles son los tipos de maltratos y cuáles estarían ya catalogados como un delito. Todo tipo de maltrato está catalogado dentro de delitos. Okay. Que uno tiene sanciones mayores que otro es la diferencia a nivel de ley. ¿No? La legislación lo establece de esa manera. Sin embargo, fíjate, el maltrato físico hasta llegar al trato cruel, que es, digamos, las palizas que nosotros a lo mejor en algún momento pudiésemos ver de niños que están moreteados por todos lados. O sea, golpearlo, agarrarlo, jamaquearlo. También, eso es una manera de maltrato. Lo que pasa es que lo vemos como algo... Pero uno dice en términos coloquiales, ¿no? Sí, Jamaquear. El jamaqueo es un maltrato que a lo mejor culturalmente lo tenemos permitido, pero hay que ver hasta dónde. Porque hay niños que con ese jamaqueo, depende del tamaño, de la edad que tenga el bebé, porque también el maltrato tiene que ver con tamaño y edad, puede generarle lesiones. No es lo mismo que a una persona le pegue a un bebé a que le pegue a un niño de 7 años. Exacto. O sea, que le dé una nalgadita. Alguien en una oportunidad me dijo, pero yo lo que hice fue darle una nalgada, pero una nalgada donde le dejó marcada la mano a un bebé de 1 añito. Entonces tú dices, no es lo mismo que tú regañes a un muchacho, a un niño de 5 años, a un bebé de 1 año. No logra, no es lo mismo. Entonces la intensidad del maltrato y la sanción también recae sobre la base de eso. Si lo que yo le puedo hacer a un niño de 5 años y se lo hago a uno de 1 año, es más indefenso el de 1 año, no sabe. Rosa, sabes que esta nueva manera cultural que se está gestando a través de la alumna en Venezuela es relativamente nueva, porque sí. Antes inclusive hasta los maestros le pegaban a los muchachos. Sí. O sea, no era que el maestro detectaba si el niño estaba siendo maltratado, sino que el maestro lo maltrataba y era prácticamente permitido. La maestra ponía en fila a los muchachitos y le pasaba con una regla dándole por la mano. Por eso es parte de la cultura y mientras sigamos teniendo eso como muy arraigado, estamos siendo también de una u otra manera cómplices y parte de todo esto que tiene que ver con maltrato. Y ese es el maltrato físico, que es el que uno puede ver. Está el psicológico, donde también desde casa, pero también en la escuela. Porque cuando un maestro, un docente etiqueta a un niño, que eso se ve muchísimo. Que se ve muchísimo, entonces lo etiqueta y es una cosa que ese niño incluso delante del grupo es el niño, digamos, modelo para lo malo. Y lo estigmatiza, ¿no? Estigmatiza. Entonces todos los niñitos, a él no. Entonces eso también es maltrato. Allí el grupo, maltratando. ¿No? El grupo, claro, permitir esos grupos. Donde señalen al otro. Eso también forma parte de un maltrato, que es un maltrato psicológico y se da. Después de eso tenemos lo que normalmente uno considera que es un abuso, pero dentro de ese abuso sexual, lo que es abuso sexual, está lo que es actos lascivos con niños, la pornografía infantil, permitir o poner a ver a los niños películas o acceso a internet sin control de límites y ven videos de todo, ¿no? Internet videos está libre aquí. Sexuales no acordes para la edad. Y está lo que sería el acto más grave, que es la violación. Todos ellos, por supuesto, tienen sanciones legales. Desde el más sencillo hasta el más elevado, tiene sus sanciones. Dentro de tu experiencia en la Fundación del Niño Maltratado, en eso de los abusos, ¿quiénes abusan de los niños? ¿Quiénes son las personas? ¿Personas desconocidas, personas cercanas? ¿Cómo se maneja dentro de tu experiencia ese tipo de delito? Mira, casi siempre son personas cercanas. Cercanas desde el vínculo familiar, de que pueden ser familiares como personas allegadas, cercanas al vínculo familiar. O sea, tienen acceso a los niños fácilmente. Que tienen acceso y que de una u otra manera no tenemos la noción
no preparamos a los niños en el área de la sexualidad para que se protejan. Exponemos a los niños. Nosotros siempre hablamos en la fundación, niño que no es, nosotros como padres erotizamos a los niños y no nos damos cuenta. Cuando dormimos con los niños, cuando andamos desnudos en la casa con los niños, nosotros no les explicamos a los niños. ¿No es correcto eso? Es que no es lo indicado. No es lo indicado, porque si yo le digo a mi hijo, ¿por qué podemos estar desnudos aquí? Pero si yo no se lo digo, viene cualquier otra persona y también se le puede mostrar desnuda y para mi hijo es normal. Muy importante. Entonces ahí es cuando él se convierte en una presa, digámoslo de esa manera, fácil para esa persona que viene con la intención de violar. ¿Qué pasa con una persona que sea descubierta en un delito de esto? O sea, ¿cómo es ese proceso de la denuncia, de saber qué pasa con el niño, si le hacen exámenes, cómo descubrir algo así tan feo? Mira, efectivamente lo primero es, a veces uno se más si es un familiar, vamos a estar claros, ¿no? La ley sí, está muy bien escrita y muy bien redactada, pero tiene sus limitantes, ¿no? Y la gente cuando denuncia, sí, tiene los pasos a seguir, es que usted va a un consejo de protección, va a una fiscalía, son le las hacen instancias, exámenes forenses a los les niños. mandan a hacer los exámenes forenses. Afortunadamente en estos momentos, hace 4 años para acá, tenemos la fiscalía, el Ministerio Público creó una fiscalía exclusiva donde hay como una especie de medicatura forense para este tipo de casos, niños, adolescentes y mujeres maltratadas, donde los atienden a ellos. Entonces, digamos que hay un trato un poquito más por lo menos para delicado. mantener las pruebas. Sí. Que es fundamental en un caso, ¿no? Y dependiendo del caso los graban. Y ya el niño no tiene que ir constantemente a los tribunales a declarar, sino con una primera audiencia o una primera entrevista con el fiscal, ya queda la información allí. ¿Y por qué tú dices que es decepcionante? Bueno, porque cuando uno ve los tipos de abuso o el acto en sí, después la sanción para esa persona que abusó, para el que hizo el acto, tú dices, bueno, realmente por todo lo que pasan los familiares para demostrar que esa persona abusó del niño, para que después en 2 años o 3 años esa persona salga a la calle y no pasó absolutamente más allá del tiempo necesario o que establece la ley, tú dices, bueno, y después esa persona cuando sale, ¿dónde está el seguimiento? ¿Fue a algún tipo de rehabilitación o va a seguir abusando? Sí, porque tiene que tener un tornillo bien flojo, exacto, qué sé yo, una degeneración cuando tú ves, para que haga una cosa de esa. Cuando tú ves que a los 3 años o 4 años esa persona vuelve a salir a la calle y va a seguir teniendo acceso a niños, entonces tú dices, bueno, ya a lo mejor no lo va a repetir con él, con este. ¿Se manejan cifras, Rosa? ¿Tenemos estadísticas en Venezuela del caso del maltrato infantil? No. ¿Por qué no? O sea, las maneja cada una de las instituciones que trabajan con este tipo de actividad, de maltrato, pero son aisladas, no las estamos llevando de una manera en conjunto donde pudiésemos decir una estadística que maneje a nivel de algún ministerio, de algún ente. No hay esa... No lo hay. Yo te puedo decir estadísticas que maneja Fondenima, pero Fondenima es un pequeño apéndice. ¿Y qué manejan ustedes? ¿Nos puede decir rapidito algunas cifras? Bueno, en cuanto a lo que es abuso, maltrato psicológico y el maltrato físico, realmente el maltrato psicológico está sobre la base de un 60% y hasta un 70%, porque con el maltrato físico está implícito el psicológico. Siempre que dan un correazo, va una palabra más atrás, entonces ambos están unidos allí. Y el psicológico prevalece. Sobre todo, fíjate, para nosotros es importante en esta época de vacaciones. Cuando retornamos en septiembre u octubre, son los meses donde nosotros recibimos más casos. ¿Por qué? Porque estuvimos en agosto y en septiembre con los niños en nuestras casas. O quien pueda tenerlos, buscando quién los pueda tener. Entonces son los espacios donde no encuentro qué hacer con el niño, porque el resto del año los niños están en el colegio y de una u otra manera es como menos. Pero cuando los tenemos en casa,
nos cansamos más, nos fastidian, llega un momento en que o estoy trabajando y lo dejo con quien lo pueda dejar. Es lamentable. Rosa, ya tenemos que finalizar. Este es un tema que de larga data y que podríamos hacer muchísimos programas y esperamos, tú lo sabes, contar con tu presencia para seguir haciendo esta discusión tan interesante que es necesaria para que todos podamos aprender más acerca de este tema y sobre todo para tener la posibilidad de evitar que pasen casos en la medida de las posibilidades que cada quien tenga en su propia experiencia de vida. ¿Qué nos puedes ya para finalizar indicar para que podamos nosotros formar parte de ese sistema de prevención y de posibilidades de que no exista el maltrato infantil? Una de las cosas es estar atento a los cambios de conductas de nuestros hijos. Cada vez que nosotros veamos que nuestros hijos repentinamente empiezan a hacer cosas a las que ellos normalmente no hacían, eso es un llamado de atención que tenemos que tenerlo en cuenta. Indagar, porque conversar. La comunicación fundamental. Establecer una mejor comunicación con nuestros hijos. Muchísimas gracias, Rosa de Besa, súper orgullosa de ti, de tu trabajo. A ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes. Hoy también formó parte de este equipo nuestra querida Yasmín de Besa, nuestra querida Olga, gracias por estar aquí. A ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias. Daisy Oropesa se despide con muchísimo afecto y feliz tarde. Informativo Mira TV está en ti.